Estoy supremamente agradecido con Dios porque siempre ha sido mi anhelo un día pararme en este púlpito. No se imaginan cuánto he deseado venir a predicar a esta iglesia. Hay 4 iglesias en las cuales he querido predicar, todavía me falta una, que es la del pastor Freddy Hernández. Ojalá que no esté escuchando eso, porque entonces ya lo haría como más por lástima. Que sea Dios que lo haga, que lo ponga en el corazón de Él. Y de verdad es un honor poder estar en este lugar y haciendo lo que más me apasiona, que es predicar a mi Señor. Ya entrando, y ya me voy de aquí lleno de esperanza, porque veo que algún día voy a tener un grupo de alabanza. Veo que el grupo de alabanza es la familia del pastor, y yo digo, bueno, yo tengo 3 hijas, 2 hijas, un niño y mi esposa, o sea que me tengo que esperar unos 15, 17 años, pero un día voy a tener grupo de alabanza. Entonces, yo también estoy en el mismo proceso de ustedes. Plantación de iglesias, llevamos solo 1 año y pues como el pastor y su esposa vieron hoy, no tenemos, ponemos es una pantalla, pero en realidad la iglesia no son los cantantes, es el Señor ahí manifestándose en su pueblo, donde se estudia su palabra, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy para iniciar bien este año. 2020, no sé cómo habrá sido para ustedes el 2019, para nosotros como familia fue, por así decirlo, si no tuviéramos a Cristo y no entendiéramos la perspectiva bíblica, hubiera sido el peor año de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra niña falleció. Y muchas cosas que no entendemos hasta el día de hoy sucedieron. Pero podemos refugiarnos en las promesas de la palabra, donde dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y todas estas van comenzando a orquestar lo que el Señor se propuso hacer en nosotros, y es formarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y por eso el 2020, a pesar que en el 2019 falleció nuestra hija, en el 2020 seguimos alabando al Rey. Porque ese es Él es el Rey. Y yo me pregunto a quién hemos adorado las últimas semanas de fiestas. Esa es la pregunta que todos debemos hacernos, pues sin darnos cuenta, los regalos, la comida, los amigos, las tradiciones, etcétera, pueden llegar a convertirse en el motor de esta época. Por eso es bueno recordarnos a quienes que debemos adorar y a quienes que se ha adorado por los siglos. Y para eso les invito a que busquen Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Siempre tengan en mente que solo Jesucristo es digno de toda adoración. Pero que conocer esa verdad no basta para que nuestro corazón quiera hacer lo contrario. Si hay algo en lo que nuestro corazón es experto, es creando ídolos. Y por eso, junto a esta verdad, debemos ser intencionales en todo tiempo y animarnos y alentarnos y exhortarnos cuando sea necesario, y decir siempre, solo Dios es Rey. Jesús es quien recibe toda la gloria y nadie más. Y he aquí un ejemplo de ello. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice, Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, refiriéndose a la profecía de Miqueas, que fue anunciada unos 7 siglos antes de que Jesús naciera, con las siguientes palabras: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que se había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan
y averigüen con sumo cuidado acerca del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, Señor, si tú no estás en este momento conmigo, Señor, esta palabra tal vez solo pueda instruir, pero eso no es lo que queremos, Señor. Queremos que esta palabra transforme. Y eso solo puede hacer si tu Espíritu, Señor, intercede y usa a este humilde siervo, Señor, al cual tú has salvado y rescatado al precio de la sangre de tu Hijo, Señor. Señor, úsame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como pueden observar, la pregunta ¿dónde está el rey de los judíos? Turbó a Herodes en gran manera y también a la gente de Jerusalén, pues por varios siglos ningún israelita había reinado a los judíos y esto ponía en riesgo la dinastía de un hombre despiadado, el cual era capaz de recurrir a la violencia con tal de proteger sus intereses, en este caso su trono. Tanto así que además de matar a su esposa, a 3 de sus hijos, a su suegra, a su cuñado, a su tío, también mandó aniquilar a todos los niños que habían nacido en Belén y otras zonas aledañas con tal de no ceder su trono a Jesús. Oigan lo que dice el versículo 16. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, recuerden que él le dijo a los sabios, vayan y regresen. Entonces los sabios, por medio de un sueño, él dice, no, devuélvanse a su tierra, pero por otro camino. O sea, que nunca regresaron. A raíz de eso, dice que Herodes se enojó mucho y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Obviamente, esto no tomó por sorpresa a José, pues de acuerdo al versículo 13, después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. No para adorarlo, como él había dicho. ¿Recuerdan lo que él dijo en el versículo 8? Vayan y regresen y me dicen dónde está porque yo quiero ir a adorarlo. No, está claro que él quería al niño para matarlo, no para adorarlo como había dicho en el versículo 8. Esta primera parte del relato nos enseña 2 cosas. Número 1, cuán desconcertante es para una persona reconocer a Jesús como Señor. Reconocer a Jesús como Rey incomoda a aquellos que se les invita si el Espíritu Santo no ha obrado en ellos previamente. Es desconcertante pensar que otro va a reinar sobre mi vida. Y número 2, que no todos los que se acercan a Jesús en tiempos actuales, ¿cómo es la manera que la gente se acerca a Jesús? Acercándose a la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Y por eso vemos en el libro de Hechos que cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, ¿qué es lo que le dice Jesús? ¿Por qué me persigues? ¿Pero dónde estaba Jesús en ese momento? A la diestra del Padre. Pero Jesús bien claro le dice, mira, cuando tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. O sea, no hay cosa que suceda con la iglesia que no esté pasando directamente con Cristo. Entonces, la manera que la gente se acerca a Cristo es acercándose a la iglesia. Pero lo que vemos aquí es que no todos los que se acercan a Cristo se acercan con buenas intenciones. Después de haber observado cuán desconcertante o cuán desconcertado estaba Herodes ante el nacimiento de Jesús, yo quiero mencionar algunos detalles de las personas que andaban buscando al recién nacido.
Y de paso clarificar algunas cosas que se dicen de ellos, las cuales no aparecen en las escrituras. ¿A qué se dedicaban? ¿De dónde venían? ¿Qué traían? ¿Cuántos eran? ¿Cómo se llamaban? Son algunas de las preguntas que me gustaría responder. De acuerdo al versículo 1, los que vinieron a Jerusalén eran unos sabios que venían desde el oriente buscando a Jesús, lo cual señala que no eran israelitas porque venían del oriente, eran personas gentiles. Eran gentiles tal y como el salmista lo predijo en Salmo 72, versículo 10. La palabra griega que se tradujo a sabios es magoi. Esta significa magos. No porque se dedicaran a la magia como Simón, el mago de Hechos 8, sino porque gracias a su capacidad intelectual podían... Creo que es esto... No. Ahora... Creo que era eso. Ahora sí. Ahora sí es que empieza lo bueno. Nada, es broma. Ya lo bueno ya empezó desde que comencé a leer el texto. Entonces, la palabra griega, retrocediendo unos pocos, que se tradujo a sabios es magoi. Esta significa magos. No porque se dedicaran a la magia como Simón el mago de Hechos 8, sino porque gracias a la capacidad intelectual, estas personas podían determinar cuándo era adecuado sembrar y tratar los campos dependiendo de la posición de los astros. Como cuando los abuelos le decían a uno, y si usted es de las personas que le gusta cuidar sus matas, tome nota, porque yo investigué bien esto y se lo pregunté a mi abuelita para que me dijera, abuela, esto fue lo que encontré. Ella me dijo que sí, tenía la información correcta. Esto es como cuando yo tengo una pregunta teológica y yo llamo al pastor. Ya te he llamado varias veces, ¿cierto? Yo soy nuevo pastor, entonces yo tengo que... Entonces yo llamo, pastor, creo que esto es lo que quiere decir en el sí o no. Bueno, para esto, como no era teología, yo llamé a mi abuela, ella me dijo que estaba en lo correcto. Entonces, si los abuelitos dicen algo como esto: si quiere que la planta crezca bien bonita, sáquela al sol a tal hora del día. En luna nueva, abone la tierra y quítele las hojas marchitas. En cuarto creciente, límpiele las hojas y por nada del mundo se le ocurra regar las flores porque se le marchitan. En cuarto menguante, sáquele la hierba mala y aproveche para sembrar verduras. Y durante la luna llena, fertilice, riegue las plantas. Ese era el tipo de labor que tenían estos hombres. El oficio de un magoi del oriente era prácticamente observar y estudiar a las estrellas. Por eso el versículo 7 dice que Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. En otras palabras, ellos eran los astrónomos de la época. Lo cual amerita la siguiente aclaración. Una cosa es la astronomía, ciencia que estudia los astros del espacio. Otra muy diferente es la astrología, sistema diabólico de adivinación que usa los ciclos estelares para predecir el futuro y hasta la personalidad de las personas a través del famoso horóscopo zodiacal. Yo espero que los que están aquí presentes no presten atención al zodiaco. Ya menos mal murió Walter Mercado, pero siempre surgen nuevos Walter Mercados. Ellos no tienen la palabra que usted tiene ahora en sus manos. Refúgiese y confíe en esa bendita palabra. No ande buscando qué le dice el zodiaco, qué le dice el horóscopo. ¿Por qué? Porque eso es un sistema diabólico. Una cosa es astronomía, otra cosa es astrología. Estos magos eran sabios que estudiaban los astros, no porque fueran astrólogos, sino porque eran los astrónomos de la época. Junto a eso hay algo más que me gustaría clarificar, y es que los sabios del oriente no se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar, como la tradición enseña. La Biblia solo dice que del oriente
vinieron a Jerusalén unos sabios, en plural, señalando que era más de uno. Como pudieron ser 3, también podrían haber sido solo 2. O por qué no una caravana de ellos. Ahora bien, ¿cómo fue que la tradición llegó a la conclusión de que eran 3? Probablemente por la cantidad de regalos. Y tendría hasta cierto sentido. Pues al final del versículo 11, la Biblia nos recuerda que los sabios del oriente abrieron sus tesoros y le ofrecieron ¿qué? Oro, incienso y mirra. 3 regalos que retrataban la soberanía, la divinidad y la humanidad de Jesús. Permítame decir esto una vez más. El oro, el incienso y la mirra retrataban la soberanía, la divinidad y la humanidad de Jesús. Pues de acuerdo a la tradición hebrea, el oro era para quienes reinaban con autoridad y poder. Por eso al rey Salomón, cuando se le visitaba, le traían grandes cantidades de oro, porque reconocían que él era quien reinaba con poder y con autoridad. La fragancia del incienso era ofrecida a Dios como ofrenda de adoración. O sea que con esto estaban reconociendo su divinidad. Y la mirra solía usarse para embalsamar a los cadáveres, tal como sería el Señor Jesucristo embalsamado después de morir. 3 aspectos que describen a cabalidad el ministerio mesiánico de Jesús. El Rey de Reyes, que de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, es quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Eso explica la postura de los reyes ante la presencia de Jesús. Vean el versículo 11. Cuando entraron, ¿a dónde? En la casa. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Hay 2 cosas que resaltar acerca de esta escena. La primera es que los sabios no entraron al pesebre donde había nacido Jesús, como la mayoría cree, sino a una casa. Por eso, si usted acostumbra a tener un pesebrito en su casa para la época navideña, pues le va a tocar que buscar una casa para enero 6. Cambiar el pesebre y poner una casita. Porque Jesús no estaba en el pesebre cuando los sabios vinieron a visitarlo. En segundo lugar, algo que también debemos resaltar es que los sabios se postraron ante Jesús, no ante su madre. Fue a Jesús quien adoraron, no a María. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. ¿A quién? A él. De hecho, si prestan atención al orden en que aparece Jesús y María en este capítulo, notarán que por inspiración del Espíritu Santo, Jesús siempre aparece de primero. Versículo 11, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María. Versículo 13 y 14, después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate allá hasta que yo diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 19. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma nuevamente al niño
y a su madre y regresa a Israel porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Lo que Mateo quiere resaltar, o más bien lo que Mateo quiere contrastar con dicho orden, es la supremacía de Jesús sobre la humanidad de María. Pues aunque María fue una gran mujer con grandes virtudes y bendita entre todas las mujeres, como dijo Elizabeth su prima en Lucas 1:42, no por eso es semejante a Jesús. De hecho, en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48, ella misma confiesa que solo es una humilde sierva, una humana que se regocija en su Salvador. En otras palabras, ella reconoce que no es impecable, que ella necesita de un Salvador y que la fuente de su gozo es aquel que la salvó. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor. Con esa frase María está diciendo: yo no soy una divinidad, yo no soy digna de alabanza ni de adoración. Yo solo soy una humilde sierva, como dice más adelante. De hecho, yo soy, en vez de que me gloríen a mí, al contrario, yo glorifico a mi Señor. Versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, pues se ha dignado a mirar a su humilde sierva. Y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Pues para ese entonces Jesús ya estaba en su vientre. Cuando ella dice Dios mi Salvador, ella reconoce su posición, ella reconoce que no es impecable, ella reconoce que necesita a alguien que le salve. Y una de las maneras que lo podemos ilustrar es: usted no puede reconocer en una piscina que alguien lo salvó a menos que se estuviera ahogando. Porque nadie requiere de un salvavidas a la orilla de la playa cuando el agua te llega a los talones, ¿o no? Pero es cuando tú estabas en la mitad que de un momento a otro perdiste tu fuerza, se te olvidó nadar, te dio un calambre, que por más que intentaste y te esforzaste, tú ya viste: estoy perdido, que llegó alguien y te tomó en sus brazos y te salvó, que tú dices: Él es el Salvador. Bueno, María llegó a esa conclusión: yo soy una mujer piadosa, sí, temo al Señor. Soy una escogida de Dios, sí, me escogió para ser la mujer más bienaventurada, porque nadie llevó al Salvador del mundo, solo yo. Pero aún así necesito de un Salvador porque no soy impecable. Con eso en mente, quiero clarificar, y ojalá que la voz me dé, que María no es la madre de Dios. María no es la madre de Dios. Ella fue la madre de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el cual fue concebido milagrosamente mediante el poder del Espíritu Santo para que fuese nuestro mediador. Pues aparte de Jesucristo no hay otra persona que pueda interceder a favor de nosotros ante Dios. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, el Dios encarnado, aquel que poseía las dos funciones. Es como alguien cuando quiere representar al pueblo, de pronto a nivel político, ¿qué le toca que hacerse él? Volverse un político, meterse en el ambiente y en el gremio político para poder representar al pueblo. Entonces Jesucristo, siendo Dios, viene y se hace hombre y ahora ya tiene esa manera de poder interceder por nosotros. Ya que mencioné la concepción milagrosa del Espíritu Santo en María, leamos Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, para que vean cómo sucedió esto.
Y así me dan oportunidad de compartir algo que no todos saben. Bueno, probablemente ustedes ya lo conocen, pero no todos saben esto. Entonces aquí les voy a equipar con un texto para que lo puedan compartir con otros. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta, refiriéndose a lo que dijo Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Oigan esto, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra conoció proviene del vocablo griego ginosko, que se refiere a una experiencia personal que compromete lo físico y lo emocional, de modo que involucra el cuerpo y el corazón. La palabra ginosko aparece unas 222 veces y varias de estas se refiere a relaciones sexuales, tal como sucede en el Antiguo Testamento con la palabra hebrea yada, que también se tradujo a español como conocer. He aquí unos ejemplos que aparecen en Génesis capítulo 4. Génesis 4:1. Adán conoció a Eva, su mujer. ¿Y qué sucedió cuando la conoció? Ella concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4:25. Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Set. En otras palabras, Mateo 1:25 no quiere decir que José iba a casarse con una desconocida a la que iba a conocer después del parto. Lo que Mateo nos comunica es que José no tuvo intimidad sexual con María antes de que ella concibiera ni durante el embarazo, sino que él esperó hasta que diera a luz. Eso nos permite entender por qué Mateo y Marcos señalan que Jesús no era hijo único, citando lo que la gente decía acerca de él. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano, Jesús, hermano de Jacobo, José, Judas, no el Iscariote, y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? ¿Sí están notando? Jesús no era hijo único. María no permaneció virgen, ni tampoco es intercesora. Bien, hasta aquí hemos aprendido de Herodes y de los sabios que mientras unos se acercan a Jesús con malas intenciones, hay otros que lo hacen reconociendo quién es Él. A su vez también aprendimos que María no es la madre de Dios, tampoco un ser divino o impecable, y mucho menos la persona que intercede por nosotros. Ante dicha realidad, me gustaría agregar lo que Dios declara de sí mismo. Isaías capítulo 42, versículo 8. El Señor dice: yo soy el Señor, y no daré a otro mi gloria, ni alabanza a esculturas.
La razón por la que cito este pasaje es para suplicarles en el nombre de Jesús que no rindan culto o alabanza o adoración a otro que no sea Él. Pues aunque la gente y la tradición se nieguen a aceptarlo, esto es lo que enseña la Biblia y por ende debemos imitar la actitud de los sabios que teniendo a María frente a ellos, no en forma de escultura o de estatua o de imagen como toca hoy en día, sino en persona, no la adoraron a ella, sino a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios encarnado, el mediador, es decir, nuestro sumo sacerdote que presentó su vida en sacrificio y ofrenda por nosotros para saldar la deuda eterna que hemos acumulado ante la justicia de Dios a causa de nuestros pecados. Por lo que aparte de ser rey y sacerdote, también es el Cordero sin mancha que derramó su sangre por todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y depositan su confianza solamente en Él. Querido amigo o amiga, esta es tu oportunidad para que reconozcas a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice que todos hemos pecado, Romanos 3:23, y que la paga del pecado es muerte, y esto abarca todo tipo de muerte, tanto física como espiritual. En otras palabras, estás condenado o condenada a la condenación eterna en el infierno. Pero Dios, siendo rico en misericordia, Él hizo posible que así como la paga del pecado es muerte, la dádiva de la vida eterna sea mediante Jesucristo su Hijo, quien vino a vivir una vida perfecta para representarnos a nosotros en la cruz. Y estando en la cruz saldó toda la deuda que nosotros hemos acumulado, a tal punto que si tú te arrepientes de tus pecados y depositas toda tu confianza solamente en Él, reconociéndolo a Él como el Rey de tu vida, a quien quieres obedecer y a quien te quieres someter, Él te da vida eterna y perdón de pecados y te adopta como tu hijo. ¡Wow! Yo sé que cuando uno habla de someterse y de obedecer a un rey, eso nos pica en los oídos. Probablemente al oír esto te turbes. Y te entiendo, porque para mí también fue desconcertante, como lo fue para muchos. Pues ante dicha realidad, básicamente debemos renunciar a nosotros mismos para ceder el trono que insistimos en ocupar a quien realmente le corresponde. Y quiero repetir esto una vez más. Lo que hace que tú y yo nos desconcertemos ante la realidad de que Jesús es el Rey, es que prácticamente reconocer y aceptar esa verdad es ceder el trono que insistimos en ocupar a quien realmente le corresponde, lo cual es complicado, pues uno tiende a creer que someterse al señorío de Cristo es privarse de deleites y renunciar a la libertad que supuestamente uno tiene de hacer lo que quiera. ¿Ustedes no han visto cuando usted trata de evangelizar a alguien y esa persona le dice, no estoy preparado? Una pregunta, para ser salvo, ¿qué es lo que se requiere previo a eso, aparte de toda la obra de la regeneración? De parte de nosotros, ¿sabe qué se requiere? Que usted sea pecador. Y en eso todos calificamos, todos estamos preparados, o para el cielo o para ser asados en el infierno. Pero igual dicen, no estoy preparado. Y a lo que le llaman preparado es, yo no estoy listo para renunciar a mi libertad y a los deleites que supuestamente uno tiene, hacer lo que quiere, cuando en realidad es todo lo contrario. Hacer lo que quieras apartado de Cristo no es libertad. Eso se llama esclavitud. Pues en vez de servir libremente a la justicia, has preferido libertarte de esta para entregarte al libertinaje. Y sin darte cuenta, te has convertido en un esclavo de tus propios impulsos pecaminosos. Si no te parece lo que digo, respóndeme un par de preguntas y deduce si eres tan libre como crees. Pregunta: ¿es libre un árbol que vaga en medio de un torbellino
con sus raíces y sus ramas. Después de que este torbellino lo arrancó de su lugar, un árbol que está vagando en el aire, ¿es libre? ¿Es libre un tren que va en picada al precipicio de un abismo porque se salió de la carrilera? Por tanto, ¿qué te hace pensar a ti que vivir separado de Dios es libertad? La verdadera libertad es estar ligado a aquel que le da dirección y sentido a nuestra vida. Y he aquí la buena noticia para ti. Dios quiere que seas verdaderamente libre. Así como oyes, Dios quiere que seas verdaderamente libre y que goces de vida eterna. No para que hagas lo que le place a tu naturaleza pecaminosa, sino para que lleves a cabo lo que separados de Cristo no podemos hacer. ¿Saben qué es? Servir y adorar a nuestro Salvador mientras nos regocijamos en Él eternamente. Romanos 6:20 al 23, y con esto termino. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Los hermanos que están aquí presentes se pueden hacer esa misma pregunta. Cuando nosotros pensábamos que vivíamos en la libertad, es que yo vivía libremente porque hacía lo que quería. ¿Qué provecho sacaron de eso? ¿No es cierto que lo único que tenemos es vergüenza? Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios dice. Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Juan 8:36, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Mi oración es que todos los que estamos aquí adoremos libremente a Cristo y a nadie más, reconociendo su soberanía, su divinidad y todo lo que hizo por nosotros durante su humanidad. Vamos a orar. Padre, Señor, aquí todos queremos jugar a ser reyes. Nos molesta tener que someternos a un liderazgo. Nos molesta tener jefes, porque hemos puesto un ídolo en el trono de nuestro corazón y ese no eres tú. Somos nosotros mismos, que seguimos como niños necios creyendo que vivimos para nuestra gloria. Pero aún así, Señor, tú tienes misericordia de nosotros. Y por eso queremos adorarte, Señor, queremos alabarte por el resto de la eternidad, porque a pesar de ello, Señor, tú enviaste a tu Hijo. Y no necesariamente para que viniera a sentarse en un trono aquí en la tierra, sino para que viniera a servir a otro, Señor, que más adelante lo abandonarían. Hasta lavó los pies de aquel que lo traicionaría, Señor. Señor, tu Hijo es todo lo opuesto a lo que este corazón necio y engañoso anhela. Nosotros anhelamos poder, tu Hijo se deshizo del poder que le pertenece. Nosotros anhelamos estar en la cima y Él, estando en el tercer cielo, vino a este mundo y se humilló. Señor, ayúdanos a imitar esto del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nosotros nos parezcamos más a Él, que nosotros menguemos, para que Él sea el que resplandezca en nosotros. Que cuando la gente nos vea, ya no vea más de nosotros, sino más de tu Hijo, Señor, a quien queremos adorar, reconociendo que es Dios Rey, reconociendo que es aquel que se hizo hombre para morir por muchos pecadores, y que por tu gracia, Señor, y misericordia, uno de esos pecadores somos nosotros aquí presentes. Señor, en aquellos que aún no te han reconocido como Señor y Salvador, solo me queda pedirte que tengas misericordia de ellos, porque ninguno de nosotros era mejor que ellos, Señor. Habíamos quebrantado la misma ley, Señor.
Y así como hubo misericordia y gracia para nosotros, también la hay para ellos. Por tanto, Señor, aquellos que están aquí presentes pero aún no te conocen, aún no se han arrepentido de sus pecados, toca sus corazones, quebrántales, humíllales para que entiendan que lo único que pueden es anhelar no es ser reyes, sino ser esclavos, pero que con una nueva mente y un nuevo corazón y tu Espíritu Santo, ser esclavos tuyos es mejor que cualquier otra posición que pudiéramos ocupar en esta tierra, Señor. Es el mayor honor que un ser humano puede llegar a tener, ser esclavo del Rey de Reyes. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Todo lo que existe